con la narración titulada El pensamiento de Juárez y los liberales mexicanos. Es difícil hablar de Benito Juárez, ya que confundimos al hombre con la leyenda o a la historia con el mito o a la verdad con la fantasía. En fin, en esta ocasión hago referencia al hombre y en especial a sus hechos históricos que él realizó y a los que se desprendieron de ellos. Benito Pablo Juárez García nació en San Pablo Guelatao, Oaxaca, el 21 de marzo de 1806. Tuvo 3 hermanas, Josefa, Rosa y Longinos. Gracias a su padrino franciscano Antonio Salanueva, ingresa al seminario de la ciudad de Oaxaca para estudiar gramática y artes. Finalmente, estudió jurisprudencia y se tituló en el año de 1834. Sabía hablar 4 idiomas perfectamente: inglés, latín, francés, además del zapoteco. En cuanto a su carrera política se refiere, fue catedrático en la Escuela de Ciencias y Artes de Oaxaca, pero el cargo más importante le llegaría hasta el año de 1847, siendo el gobernador sustituto del estado de Oaxaca a causa de la invasión y guerra con los ingleses. En el estado de Oaxaca incrementó las escuelas, entre ellas las escuelas romanas. En la época de los 50, en el siglo XIX, es encarcelado en San Juan de Ulúa por órdenes del presidente Antonio López de Santa Anna, en venganza por no dejar entrar a la ciudad de Oaxaca, mientras que huía de los estadounidenses en 1847. En 1855 se vuelve ministro de Justicia e Instrucción Pública. Después es ministro de Gobernación y presidente de la Suprema Corte de Justicia. Finalmente, hasta el año de 1858 asume el cargo de la presidencia de la República, cargo que no dejaría hasta su muerte hasta el año de 1872. En lo referente a su actividad partidista, es catalogado como liberal, pero para ser más precisos, un liberal radical. Perteneció a la logia masónica yonquina desde el año de 1847. En este mundo de masones era conocido como Guillermo Tell. En cuanto a su pensamiento ideológico de Juárez, él era liberal, o federalista, o yonquino, pero sus enemigos al parecer eran los conservadores o centralistas, representados por una institución mal llamada Iglesia, es decir, el clero, conocido como manos muertas por su productividad económica. Benito Juárez, como buen liberal, tenía la necesidad de establecer una república federal, donde cada estado tomara sus propias decisiones, e incluso tuviera su propia legislación y total autonomía en todos los aspectos y cuestiones políticas. Una de sus mayores preocupaciones fue restringir el control central de los poderes administrativos, legislativos y sobre todo judiciales de la nación, aunque en una enorme contradicción aumentó el derecho del poder ejecutivo. Pero Juárez tenía un sueño: ver a la Iglesia y al Estado separados con claras delimitaciones de funciones entre ellos, siempre pensando en que la Iglesia debería de estar supeditada al Estado. En lo referente a la igualdad ante la ley, Juárez pensaba que debería de ser igual para todos los mexicanos. Por lo tanto, ni el ejército ni el clero deberían de tener privilegios. De acuerdo a su pensamiento nace la ley Juárez, expedida en noviembre de 1855. En los términos de la propiedad de la tierra, él deseaba evitar la existencia de grandes propietarios que dañaban la economía del país, y él pensaba que la tierra debería de ser repartida en pequeñas proporciones, principalmente desde la Iglesia. Históricamente, Benito Juárez vivió 3 acontecimientos que marcaron su vida para siempre. El primero, de 1858 a 1860, la Guerra de Reforma. La importancia de la promulgación de estas leyes radica entre la separación de la Iglesia y del Estado, y afirmaron la soberanía del gobierno civil sobre las instituciones. El segundo, de 1862 a 1867, la invasión francesa, conocido como el Segundo Imperio Mexicano. Fue uno de los días que más nos llenamos de gloria, al vencer al ejército más poderoso del mundo, y en ese entonces el ejército francés. Finalmente, durante el tercer periodo histórico, Juárez asume la presidencia. Su intención con México es hacer un país fuerte, soberano y moderno. Otra de sus mayores preocupaciones fue restringir el control central, la garantía de respetar, de legislar las leyes individuales. En este rubro, donde don Benito Juárez quería que a todos y cada uno de los mexicanos se les respetaran sus libertades, tales como las libertades de elegir, las libertades de expresión, o las libertades de tener un trabajo o practicar una religión o no hacerlo. Estas libertades para mí son una inspiración que da paso a la frase más conocida
por supuesto, la más bella. Entre los hombres como entre las naciones, el